La Sagrada Familia está en Barcelona y es uno de los monumentos más famosos y más visitados en España. De hecho, es la imagen de España en Japón. La construcción empezó en el año 1882 con el diseño del arquitecto Francisco de Paula del Villar, pero poco después él abandonó el cargo y fue sustituido por Antonio Gaudí. Desde ese momento, Gaudí se dedicó exclusivamente a la construcción del templo, rechazando otros encargos. Gaudí murió en un accidente en 1926. Fue atropellado por un tranvía. La construcción todavía no está terminada y se estima que será finalizada en el año 2026, coincidiendo con el primer centenario de la muerte de Gaudí. La Sagrada Familia está en Barcelona y es uno de los monumentos más famosos y más visitados en España. De hecho, es la imagen de España en Japón. La construcción empezó en el año 1882 con el diseño del arquitecto Francisco de Paula del Villar, pero poco después él abandonó el cargo y fue sustituido por Antonio Gaudí. Desde ese momento, Gaudí se dedicó exclusivamente a la construcción del templo, rechazando otros encargos. Gaudí murió en un accidente en 1926. Fue atropellado por un tranvía. La construcción todavía no está terminada y se estima que será finalizada en el año 2026, coincidiendo con el primer centenario de la muerte de Gaudí. La Sagrada Familia está en Barcelona y es uno de los monumentos más famosos y más visitados en España. De hecho, es la imagen de España en Japón. La construcción empezó en el año 1882 con el diseño del arquitecto Francisco de Paula del Villar, pero poco después él abandonó el cargo y fue sustituido por Antonio Gaudí. Desde ese momento, Gaudí se dedicó exclusivamente a la construcción del templo, rechazando otros encargos. Gaudí murió en un accidente en 1926. Fue atropellado por un tranvía. La construcción todavía no está terminada y se estima que será finalizada en el año 2026, coincidiendo con el primer centenario de la muerte de Gaudí. La Sagrada Familia está en Barcelona y es uno de los monumentos más famosos y más visitados en España. De hecho, es la imagen de España en Japón. La construcción empezó en el año 1882 con el diseño del arquitecto Francisco de Paula del Villar, pero poco después él abandonó el cargo y fue sustituido por Antonio Gaudí. Desde ese momento, Gaudí se dedicó exclusivamente a la construcción del templo, rechazando otros encargos. Gaudí murió en un accidente en 1926. Fue atropellado por un tranvía. La construcción todavía no está terminada y se estima que será finalizada en el año 2026, coincidiendo con el primer centenario de la muerte de Gaudí. La Sagrada Familia está en Barcelona y es uno de los monumentos más famosos y más visitados en España. De hecho, es la imagen de España en Japón. La construcción empezó en el año 1882 con el diseño del arquitecto Francisco de Paula del Villar, pero poco después él abandonó el cargo y fue sustituido por Antonio Gaudí. Desde ese momento, Gaudí se dedicó exclusivamente a la construcción del templo, rechazando otros encargos. Gaudí murió en un accidente en 1926. Fue atropellado por un tranvía. La construcción todavía no está terminada y se estima que será finalizada en el año 2026, coincidiendo con el primer centenario de la muerte de Gaudí. La Sagrada Familia está en Barcelona y es uno de los monumentos más famosos y más visitados en España. De hecho, es la imagen de España en Japón. La construcción empezó en el año 1882 con el diseño del arquitecto Francisco de Paula del Villar, pero poco después él abandonó el cargo y fue sustituido por Antonio Gaudí. Desde ese momento, Gaudí se dedicó exclusivamente a la construcción del templo, rechazando otros encargos. Gaudí murió en un accidente en 1926. Fue atropellado por un tranvía.
La construcción todavía no está terminada y se estima que será finalizada en el año 2026, coincidiendo con el primer centenario de la muerte de Gaudí. La Sagrada Familia está en Barcelona y es uno de los monumentos más famosos y más visitados en España. De hecho, es la imagen de España en Japón. La construcción empezó en el año 1882 con el diseño del arquitecto Francisco de Paula del Villar, pero poco después él abandonó el cargo y fue sustituido por Antonio Gaudí. Desde ese momento, Gaudí se dedicó exclusivamente a la construcción del templo, rechazando otros encargos. Gaudí murió en un accidente en 1926. Fue atropellado por un tranvía. La construcción todavía no está terminada y se estima que será finalizada en el año 2026, coincidiendo con el primer centenario de la muerte de Gaudí. La Sagrada Familia está en Barcelona y es uno de los monumentos más famosos y más visitados en España. De hecho, es la imagen de España en Japón. La construcción empezó en el año 1882 con el diseño del arquitecto Francisco de Paula del Villar, pero poco después él abandonó el cargo y fue sustituido por Antonio Gaudí. Desde ese momento, Gaudí se dedicó exclusivamente a la construcción del templo, rechazando otros encargos. Gaudí murió en un accidente en 1926. Fue atropellado por un tranvía. La construcción todavía no está terminada y se estima que será finalizada en el año 2026, coincidiendo con el primer centenario de la muerte de Gaudí. La Sagrada Familia está en Barcelona y es uno de los monumentos más famosos y más visitados en España. De hecho, es la imagen de España en Japón. La construcción empezó en el año 1882 con el diseño del arquitecto Francisco de Paula del Villar, pero poco después él abandonó el cargo y fue sustituido por Antonio Gaudí. Desde ese momento, Gaudí se dedicó exclusivamente a la construcción del templo, rechazando otros encargos. Gaudí murió en un accidente en 1926. Fue atropellado por un tranvía. La construcción todavía no está terminada y se estima que será finalizada en el año 2026, coincidiendo con el primer centenario de la muerte de Gaudí. La Sagrada Familia está en Barcelona y es uno de los monumentos más famosos y más visitados en España. De hecho, es la imagen de España en Japón. La construcción empezó en el año 1882 con el diseño del arquitecto Francisco de Paula del Villar, pero poco después él abandonó el cargo y fue sustituido por Antonio Gaudí. Desde ese momento, Gaudí se dedicó exclusivamente a la construcción del templo, rechazando otros encargos. Gaudí murió en un accidente en 1926. Fue atropellado por un tranvía. La construcción todavía no está terminada y se estima que será finalizada en el año 2026, coincidiendo con el primer centenario de la muerte de Gaudí.